Hola, buenas. Hoy vamos a seguir con el estudio de Apocalipsis y para volver a ver el contexto donde estamos, entonces ya hoy vamos a empezar a ver el primero de tres juicios que van a pasar en el futuro. Pero es importante al entrar en este tema ver quiénes son las personas que estarán presentes en ese entonces. Porque como dice la palabra de Dios, que habrá, bueno, que este tiempo en concreto, lo que estamos viviendo, será un tiempo de ira, será un tiempo de juicio. Pero la palabra de Dios dice que la iglesia, y ahí no estoy hablando de un edificio o de una iglesia en tal sitio. La iglesia habla del cuerpo de Cristo, o los que están siguiendo a Jesús, los que han recibido su perdón. Ellos ya habrán sacados de la tierra, ya no estarán aquí. Entonces, y eso lo vemos en muchos sitios. Incluso, bueno, uno de los sitios es primero de Tesalonicenses, el capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 8 al 10. Entonces aquí dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaba, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces aquí vemos que sí, que hay una ira venidera que vendrá. Y es la ira de Dios, que a veces es un término que nos choca. Pensar que Dios puede tener ira. Pero cuando Dios ve el pecado, no puede estar ahí. Porque es una cosa que separa la humanidad de Dios. Y Él ve lo que el pecado y el mal hace a un ser vivo. Y vez tras vez en la palabra de Dios, en la Biblia, muestra que vendrá un juicio. Entonces Dios quiere que nosotros veamos claramente que vendrá el momento cuando se pagará las facturas, cuando se pagará la factura del pecado. Y la palabra de Dios dice que el pago del pecado es muerte. Y entonces Dios quiere que nosotros veamos lo que viene y que veamos claramente, 100%, que no queremos estar ahí, porque Él nos ofrece la posibilidad de recibir esta promesa, de recibir esa liberación de la ira venidera. No hace falta, no es necesario que estemos ahí. Dios nos ofrece una salida. Y Él muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo aún pecadores, imperfectos, que Cristo murió por nosotros, para ofrecernos su perdón. La palabra de Dios también dice que Él es fiel y justo. Si nosotros confesamos nuestros pecados directamente a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos, porque Cristo ya pagó por ese pecado. Pero el tema de confesar es el deseo de dejarlo, de girar y dejarlo en el pasado. Y entonces, para empezar, me gustaría lanzar ese concepto. Porque la iglesia, los que han recibido el perdón de Dios, no están presentes en lo que vamos a leer hoy. Pero, aún así, aunque ya las cosas irán a peor, aunque hay cosas horribles que van a pasar,
en el tiempo que se pone el título muchas veces la gran tribulación de 7 años. Aunque será así, Dios, aún en ese tiempo, va a obrar en las vidas de personas. Que habrán personas que vienen a Él, pero por haber estado en ese momento de juicio pasarán por cosas horribles, pero llegarán al cielo, llegarán a la familia de Dios. Y entonces vamos a leer en Apocalipsis. Estamos en el capítulo 6 y lo que vimos la semana pasada es que había un rollo, un libro que tenía 7 sellos de autoridad de Dios y que nadie podía abrirlo. Pero después Jesús entra en el escenario y hay alabanza porque Él es digno de abrirlo, como dice. Entonces ya vemos que Jesús va a empezar a abrir cada sello. Y con cada sello sale ya parte de un juicio. Entonces ya vamos a empezar en el capítulo 6, el versículo 1. Ya es el comienzo del juicio. Y una cosa más antes de empezar, decir que hay 3 tipos de juicio así que veremos. 3 que tienen 7 partes. Y después veremos más sobre el anticristo y la venida de él y lo que hace. Pero es importante entender también que el anticristo siempre intenta parecer y actuar como Jesús, para recibir la alabanza y el honor y la fama de Jesús. Y lo veremos también en este capítulo. En el 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero, o sea Jesús, abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes. Esos son los 4 seres vivientes alrededor del trono que habíamos visto. Que uno de ellos decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Entonces el primer sello se abre y sale un caballo blanco, que muchas veces es una imagen de pureza. Y a veces pensamos que entonces este tiene que ser Jesús. Y él más adelante en Apocalipsis sí saldrá en un caballo blanco para vencer. Pero en este caso es otro, no es Jesús. Y está en este contexto de juicio, de castigo en la tierra. Entonces este es el anticristo que entra al principio de este periodo de 7 años. Entonces, y entra para conquistar, para vencer, para establecer su autoridad en la tierra. Y él siempre, como he dicho, siempre intenta engañar para parecer como Jesús y llevar a gente tras él para hacer daño a Dios. Pero ya, como veremos al final, sabemos que Dios tiene la victoria. Y vemos que Dios tiene el control porque tiene que dejar que estas cosas pasen. Entonces, ya en el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces ya con este ya quita la paz de la tierra. Paz es fruto del Espíritu Santo. Entonces ya poco a poco lo bueno de Dios se va a quitar de aquí.
Y vemos que cuando se quita la paz, ya vemos lo que el hombre lleva en su corazón. Mejor dicho, lo que el ser humano lleva en el corazón. Y entonces hay más guerras, pero no solo entre naciones, pero entre vecinos, entre familiares, entre familias. Entonces ya hay mucha gente que está matando a otras. Y viene también con una gran espada para matar. Y el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y él que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, aquí vemos que hay falta de comida. Hay problemas, ya hay que trabajar un día entero simplemente para comprar un poco de trigo o cebada. Entonces, ya vemos que hay escasez. Pero eso es normal después de guerra, que hay falta. Pero es curioso porque aquí tenemos en un lado las cosas básicas que se necesitan. Que ya hay que trabajar solo para coger un poco. Entonces habrá hambre. Pero a la vez vemos el desigualdad. Porque no toca el vino y el aceite. Cosas de lujo. No son cosas necesarias. Son cosas de lujo. Entonces será un tiempo de desigualdad. ¿Ya? No de justicia. No de cosas justas o situaciones justas, pero desigualdad. Y después cuando abrió, esto es el versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, vemos que, que también que será un momento de muerte, que muchos van a morir. Entonces, ya no es... Bueno, hoy en día podemos mirar las noticias y decimos, mira, es que las cosas van mal. Pero comparando con lo que va a pasar, no pasa nada hoy. Entonces, hasta ahora, yo te puedo decir que yo no quiero estar en ese contexto. Y Dios no quiere que estés ahí en ese contexto. Quiere que entremos en su familia ahora para que nosotros podamos ser librados de la ira venidera que viene en este momento, que empieza. Y entonces es importante ver que en este momento ya el anticristo está en el escenario, tiene más autoridad y obrará ya para encontrar más apoyo. Y vemos que hay gente que también que vienen a Dios, que reciben perdón por sus pecados. Y eso vemos en el 5º sello. Dice en el versículo 9, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces vemos que hay una multitud de gente que ha recibido la palabra de Dios y han dado su vida por esa palabra, por ese testimonio. Porque la gente en este momento
en el futuro, al ser creyente, va a dar su vida. Una pregunta lógica es que, bueno, vale, si la iglesia ya se ha ido, ya ha sido sacada, entonces, ¿cómo pueden recibir la palabra de Dios en este momento? Buena pregunta. Y lo veremos la semana que viene sobre cuando vemos un grupo que tiene la responsabilidad y el poder para llevar la palabra a través de este tiempo y dar oportunidades a la gente. Porque igual, escuchando estos juicios, dices, pero ¿Dios haría eso? ¿Permitiría que eso pase? Pero es importante ver también la respuesta humana en lo que vamos a ver al final de este capítulo. Porque el deseo de Dios es que la gente pase la eternidad con Él. Nos ofrece eso. Pero hay mucha gente, hoy si le dices eso, no lo quieren. Y hay gente aquí también que no quieren saber nada de Dios. Entonces hay que ver la alternativa. Pero habrá gente que elige la alternativa, que es vivir la eternidad en un sitio fuera de la presencia de Dios, fuera de todo lo bueno. Todos los frutos del Espíritu no estarán en el infierno y no habrá momento para cambiar. Pero la gente que vaya al infierno no va a querer salir, porque no quiere estar con Dios, sea donde sea. Bueno, vamos a seguir. Entonces ya vemos este grupo bajo el altar que ya ha dado su vida, que se ha muerto. Y dice en el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces están ahí clamando diciendo, Dios, ¿hasta cuándo no pondrás las cosas bien? El 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completará el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces Dios por paciencia no ha vuelto aún. Y aquí en el contexto, Dios por su paciencia no ha puesto las cosas bien, no ha terminado con el mal porque da otra oportunidad. Dios quiere que vengamos a su familia, a sus pies, para pedirle perdón, para recibir su perdón, para recibir el regalo que Él nos ofrece de entrar en su familia. Él te quiere adoptar, pero tienes que responder. Pero por su paciencia aún espera. Y lo vemos aquí también. Pero ellos ya tienen vestiduras blancas, ya perdonadas. Entonces dice en el versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, entonces ya es un cambio, ya es una cosa que pasa a la vez a todo el mundo. Dice, he aquí, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces ya todo el mundo, todo lo que nosotros vemos como firme, se va a mover, se va a cambiar. Entonces ya no se podrá encontrar un lugar seguro.
Entonces, ahora vamos a ver la reacción de las personas que están ahí. Pero ¿qué harías si todo esto pase? Dice en el versículo 16, y decían, entonces ya la gente que vivía ahí, que no había recibido la palabra de Dios, que no ha aceptado su perdón, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces ellos reconocen quién es el que tiene la autoridad, quién es el que está sentado en el trono, quién es el que tiene el poder. ¿Y cuál es su respuesta? ¿Piden que les perdone? ¿Piden que les salve? No. Piden a las mismas piedras, caed sobre nosotros para escondernos de Dios. Es que aún en este contexto, después de haber experimentado lo que hemos visto hasta ahora, y ahora todo esto del terremoto y que los cielos y todo cambia, aún así no quieren a Dios. No eligen a Dios. Quieren esconderse de Dios. Entonces dicen, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Entonces, ellos entienden. Ellos ven que es fruto del pecado del mundo, que es una cosa que iba a venir. Pero ellos no quieren estar con Dios. Ya no ven salida. Pero no están clamando a Dios tampoco. No quieren una salida, simplemente esconderse de Dios. Y termina este capítulo con una pregunta. Dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, ¿quién puede mantenerse de pie delante de esta ira? Delante de este juicio, delante de este Dios que está sentado en su trono. Entonces ellos quieren esconderse. No quieren buscar a Dios. Entonces, a veces hay personas que dicen, pero mira los juicios, lo que Dios permite aquí. Mira lo que Dios permite en el mundo. Mira lo que Dios hace. Pero al ver lo que pasa, es importante pensar cómo reaccionamos, qué vamos a hacer. Dios quiere que nosotros recibamos lo que Él ofrece. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder a Dios? Dios te llama. Dios quiere que tú entres en su familia. Dios quiere que no pases por lo que pone aquí. ¿Qué vas a hacer? Para la semana que viene, como termina este capítulo con la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces quiero animaros a pensar en esa pregunta y también pensar en otra pregunta, porque veremos la semana que viene el tema de los 144,000. Y la pregunta que quiero lanzar es ¿quiénes son? No qué es lo que hemos oído o lo que nos han enseñado. ¿Quiénes son? Porque salen en 2 sitios en Apocalipsis. Y el primer sitio es aquí, en el capítulo 7. Te animo a leerlo y pensar, ¿quiénes son los 144,000? Porque hay muchos grupos que tienen ideas sobre quiénes son, pero aquí nos dice muy claro quiénes son.
Entonces espero que el Señor te guíe y te bendiga mucho en este viaje de buscar lo que va a pasar y mirar y examinar y pensar sobre qué va a pasar en el futuro. Pero lo que queremos dejar claro es que lo que va a pasar, lo que veremos, es una cosa que no quieres estar ahí. Y Dios nos ofrece una salida. Dios nos muestra su amor. Dios nos muestra que Él es fiel en todo. Y Él nos ofrece otra posibilidad. Entonces te animo a responder a Él. Si tienes alguna duda o necesitas cualquier cosa, o si tienes una pregunta o quieres saber más, contacta conmigo y pregunta. Bendiciones y hasta muy pronto.